Caminando con Dios 25, manteniendo la distancia. Cuando somos llamados a ser el pueblo de Dios y a dedicarnos a su reino, inevitablemente encontramos a otros que también han sido llamados de la misma manera. Comenzamos a trabajar juntos por la obra del reino de Dios. Y es bueno estar juntos. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, ¿uno solo cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. En verdad, es así. Cuando estamos juntos, podemos suplir las debilidades del otro y ser fortaleza el uno para el otro. Sin embargo, en la práctica del ministerio, no siempre sucede así. Hay veces en que una relación formada por la entrega común al reino de Dios se rompe repentinamente y en lugar de unidad, surge la división. Por supuesto, dentro de la voluntad perfecta de Dios, puede ser simplemente que cada persona esté cumpliendo un rol distinto en un lugar distinto. Pero si la división se repite una y otra vez por causa de nuestra necedad, debemos detenernos y examinar la raíz. Una de esas causas es esta: mantener la distancia. Si no quieres desilusionarte, no esperes demasiado. Mantener distancia no se refiere solamente al espacio físico. Es una cuestión de límites emocionales y mentales. Una de las mayores razones por las que la unidad no perdura es porque, desde el principio, la distancia entre las personas fue demasiado corta. En lugar de caminar juntos gradualmente y mantener el espacio adecuado, nos apoyamos demasiado pronto, esperando demasiado. Y esa expectativa irreal, inevitablemente, llevó a la desilusión. Dejen de confiar en simples mortales, que apenas son un soplo en sus narices. ¿Por qué valorarlos tanto? Así como cada objeto o ser vivo emite su propio olor natural cuando uno se acerca demasiado, también lo hace la humanidad pecadora. Mientras más cerca estés, más sentirás el olor del pecado. Por eso, si queremos mantener asociaciones a largo plazo sin caer en desilusiones, debemos aprender a mantener una distancia apropiada. Aléjate tanto del puñal como de la espada larga. Si una relación se vuelve demasiado cercana, podemos terminar heridos por el puñal del pecado del otro. Esto puede llevar no solo a la desilusión, sino incluso a la traición y a la división. Si la relación es demasiado distante, también podemos ser heridos, esta vez por una espada larga. De cualquier modo, la unidad se rompe. Por eso, mantener la distancia es fundamental. Debemos saber distinguir entre los roles públicos y las relaciones personales. Así como los rieles del tren pueden recorrer largas distancias porque se mantienen a la misma distancia. Si queremos una unidad duradera, debemos mantener esa separación constante. Es una necedad estar cambiando constantemente entre acercarse y alejarse. Desde el principio, necesitamos mantener una distancia estable y adecuada. Cerca cuando se cierra, abierto cuando se cierra. A lo largo del ministerio compartido, hay personas hacia las que sentimos afinidad, no necesariamente por algo que hayan hecho, sino porque algo en nuestro interior se abre hacia ellas. También hay personas hacia las que sentimos rechazo, nuevamente, no por alguna falta, sino por cómo estamos hechos. Somos seres emocionales. Naturalmente abrimos nuestro corazón hacia quienes se nos parecen y lo cerramos hacia quienes son distintos. Por eso, la mayoría de las amistades se forman entre personas con personalidades similares. Pero esto es lo importante: cuando encuentres que tu corazón se abre inusualmente hacia alguien, tal vez sea sabio cerrar un poco esa puerta. Las relaciones que crecen demasiado rápido y se vuelven demasiado cercanas, a menudo no perduran. Por otro lado, cuando encuentres que tu corazón está inusualmente cerrado hacia alguien, puede que necesites abrir un poco la puerta. Al tomarte el tiempo para conocer a la persona,
podrías descubrir que tu respuesta emocional o intuitiva estaba equivocada. Puede sonar sorprendente, pero ni siquiera Jesús se entregó emocionalmente a todos, ni siquiera a sus discípulos. Fue firme cuando tenía que serlo. Jesús alabó a Pedro cuando hizo su gran confesión de fe. Pero justo después, cuando Pedro intentó oponerse al camino de la cruz, Jesús le respondió con firmeza. Jesús le dijo: «Dichoso tú, Simón hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo». Pero luego, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Si queremos sostener asociaciones sanas y una unidad duradera a través de la distancia apropiada, debemos aprender a usar con moderación. Primero, la risa debe usarse con moderación. Pocas cosas ganan el corazón del otro tan rápido como una sonrisa o una carcajada. Son altamente efectivas para acercar a las personas. Y sin embargo, si deseamos mantener una distancia saludable, debemos ser sabios con ellas. Así como tener dinero no significa que debamos gastarlo todo, tener la capacidad de sonreír no significa que debamos regalarla sin medida. Cuando la risa se entrega demasiado fácil o sin límites, puede terminar transformándose en un rostro de resentimiento. Esto se trata de crear distancia en el tiempo. También debemos usar nuestro tiempo con moderación. Si desde el principio lo entregamos todo a alguien, las expectativas y los malentendidos crecerán al mismo ritmo. Y cuando ese tiempo invertido ya no pueda mantenerse, la decepción y la confusión no tardarán en aparecer. Nadie reservó más la risa ante sus discípulos que Jesús. También debemos usar nuestros recursos materiales con moderación. El principio es el mismo. La risa, el tiempo, el dinero, y todas las herramientas del afecto, si se derraman de golpe desde el comienzo, después no podremos decir: «Ya no hay más». Sostener algo es construir constancia. No se trata de subir y bajar, sino de ser firmes y estables. Aunque nuestras acciones no brillen en el momento, que lleven con el tiempo el perfume callado de la profundidad. Aunque no demos fruto más visible o abundante, o no se nos reconozca, permanezcamos en nuestro lugar como sombra, inmutable, invisible. No por temporadas, sino estables en cada estación. Esto no se trata de ser tacaños, sino de ser disciplinados. Traza límites. Para caminar en unidad y asociación a largo plazo, debemos mantener la distancia. Una vez más, esta distancia no es espacio físico. Es espacio emocional y relacional. Y para mantenerlo, debemos trazar límites. Así que, cuando no se trata de familia, aunque compartas una habitación, no compartas la cama. Aunque coman juntos, pueden compartir la mesa, pero no el mismo plato. Una vez más, no se trata solo de acciones externas, es una cuestión del corazón. Aún entre esposos, entre padres e hijos, todos somos miembros del mismo cuerpo, vecinos en el mismo hogar de la fe. Nadie debe ser nuestro soporte final ni nuestra fuente de expectativas. Nadie, excepto Dios. Solo Dios y yo, confiamos. A los demás, amamos. Es un error depender demasiado de otra persona. Y también es un error permitir que alguien dependa demasiado de mí. Debemos recordar: cuanto más cerca estamos de alguien, más comenzamos a ver las huellas del pecado que no se veían desde lejos. Por eso, debemos trazar límites. Hay momentos en que debemos amar a alguien como si fuéramos a dar la vida por esa persona. Pero también debe haber una línea clara, donde podamos disciplinar cuando sea necesario. Ama con el corazón. Sí, el amor debe expresarse. Pero cuando se muestra desde un lugar inmaduro, fácilmente causa heridas. Cada persona tiene una manera en la que quiere recibir amor y una forma en la que quiere darlo. Pero cuando el amor se expresa sin reflexión, solo porque alguien lo desea, o porque yo quiero darlo sin medida,
y esa expresión no puede sostenerse, conduce a la decepción, e incluso a la desesperanza por malentendidos. El amor del que habla la Escritura va más profundo de lo que imaginamos. No se trata de amar a alguien para mí, sino de entregarme por el bien del otro. Jesús ciertamente amó a sus discípulos, hasta el final. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero debemos entender que el amor bíblico no es solo emoción. Es un acto de voluntad. Dios decidió amarnos incluso antes de crear los cielos y la tierra. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, el amor de Dios es verdaderamente asombroso. Pero Él no expresó su amor concediendo cada deseo o petición. No condujo a su pueblo hacia la indulgencia. El amor de Dios es un amor eterno, un amor que, si es necesario, permitiría que su pueblo fuese arruinado, solo para levantarlo de nuevo por medio de Jesucristo. Caminando con Dios continúa.